Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que es de los más fascinantes y sobre el cual tenemos más responsabilidad de tener claro y poder comunicarlo. Es un análisis de la doctrina de salvación y nuestra responsabilidad. Entonces, este análisis nos va a mostrar claramente nuestra naturaleza, que siendo pecadores, y que somos pecadores, pero solamente por el amor de Dios, su gracia y nuestro compromiso es que podemos salir adelante, pero sobre todo por el amor de Dios que nos ha dado la gracia para salvarnos, y eso lo vamos a ver en el camino. Entonces, para empezar vamos a tratar con 4 puntos fundamentalmente, que vamos a analizar este concepto, que vamos a estar viendo de Efesios 1, del 4 al 14. O sea, es un texto largo, por lo tanto, por cada punto voy a ir abarcando el párrafo bíblico correspondiente, porque al final son 14 versículos y eso nos va a costar memorizarlo. Entonces, el primer punto, el más importante, es entender el plan de Dios para la salvación. Sobre todo nosotros, que en algún momento fuimos enemigos de Dios, alejados completamente de Él, ¿verdad? El segundo punto es que Dios, por su gracia, nos redime por medio de Jesucristo. El tercer punto es que nosotros debemos de evangelizar, glorificar a Dios y hacer discípulos en la obra salvadora de Dios. Es parte de nuestro papel, es parte de nuestro compromiso. Y por último vamos a ver la confirmación de la obra salvadora de Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver es el plan de salvación de Jesucristo, que podemos ver en Efesios 1, del 4 al 6. Leo en la Nueva Versión Internacional, que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su gracia y voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, repasemos un poquito desde el origen. La Biblia, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, específicamente desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, podemos ver ahí toda una historia, una sola historia de la salvación. Porque la voluntad de Dios nos lleva a ver varios sucesos que traen un hilo conductor, en el cual tiene un final de salvación a través de la fe en Jesucristo. Dios siempre ha querido salvarnos, pero los hombres nos hemos negado a salvarnos desde el Edén, desde la caída de Adán, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios, nuevamente quiero recalcar, ha sido que vivamos en santidad y sin mancha, como antes de la caída de Adán. Recordemos en Génesis cuando Dios hizo al hombre, y lo hizo para que él enseñoreara sobre la naturaleza, que viviera en armonía, ¿verdad? Pero también le puso su primera regla, que no comiera del árbol del bien y el mal. Sin embargo, viene la mujer y él y comen de este árbol, ¿verdad? Porque la serpiente, Satanás, que siempre ha querido ir en contra de Dios, que ha planificado toda su existencia en viendo a ver cómo mata la obra de Dios, según él, porque hasta el mismo fue creado como ángel, que luego fue caído, ¿verdad? Y les dice: no, ustedes pueden comer de eso, lo que Dios no quiere es que ustedes sean igual que Él, ¿verdad? Pero pueden hacerlo. Y resulta ser que lo comen y Dios los encuentra, ¿verdad? Y cuando llegan y dicen, si se dan cuenta incluso de otra realidad, ¿verdad? De que están desnudos, pero se dan cuenta de que no mueren. Entonces, la desobediencia
primer pecado en la historia de la humanidad, en desobedecerle a Dios, la caída, ahí empezó el inicio de nuestra naturaleza pecaminosa. Ser iguales a Dios es lo que querían. Hoy también nos pasa. Satanás quiere ser un Dios igual a Dios, por eso lo copian todo. Y dice que da poder. Y sí tiene poder. Pero eso tenemos. También buscamos un montón de diositos e ídolos que nos satisfagan, porque es tanta nuestra naturaleza pecaminosa que queremos ser grandes, poderosos, ¿verdad? Incluso si pudiéramos haríamos un pequeño cambio en el Padre Nuestro que diría que se haga mi voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios en amor a nosotros y misericordia, deseo, Él simultáneamente, desde la caída del hombre, empieza nuestro plan de salvación, ¿verdad? Nos predestinó a ser hijos suyos por medio de Jesucristo. La misión es llevar estas buenas nuevas a todas las personas para la salvación y cumplir la voluntad de Dios, porque Él quiere que todos sus hijos seamos salvos, ¿verdad? Por eso es que desde Génesis 3:14, lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, la anticipación del evangelio, Dios le dice que por causa de lo que ha hecho la serpiente, le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y de su simiente le aplastará la cabeza. Ahora, eso fue cuando vino Jesucristo. Le venció al pecado, venció la muerte, y con eso aplastó la cabeza de la serpiente. Desde Génesis ya el Señor había mostrado su voluntad, ¿verdad? Ahora, como lo dice 1 de Pedro 1:18-19, como bien ustedes saben, fueron rescatados de una vida absurda que heredaron desde Adán, el gen pecaminoso. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, Pedro lo está comunicando en su carta, en su primera carta. En Cristo, por otra parte, por amor a Dios nos salvó por gracia, regalo inmerecido. Porque realmente nosotros, en la posición pecaminosa que tenemos, lo que merecemos es el infierno. No hay otro destino. Más adelante vamos a ver qué es o el cielo o el infierno. Nosotros merecemos sin Cristo el infierno. Es más, lo merecíamos aún con Cristo, antes de que Cristo viniera. Pero el amor de Dios ha sido tan grande que Él nos quiso salvar siempre. Ahora lo vimos desde el principio, desde Génesis, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Pedro ahora? O más bien, en Cristo por amor nos salvó y nos dio el regalo merecido para glorificarle, honrarle y servirle. Ahora, ¿qué nos dice Pedro? En 1 Pedro 2:9, que ahora somos descendencia escogida, sacerdote regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso nos lleva entonces al segundo punto. Dios por gracia nos redime por medio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Efesios 1, del 7 al 10. Porque nos dice, la Nueva Versión Internacional: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual nos dio una abundancia con toda su sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Cristo, en Él, tanto las cosas del cielo como de la tierra. Y eso tiene una interpretación que ahorita la vamos a ver. Entonces, la sangre de Cristo pagó por todos nuestros pecados. Solo por gracia, solo por creer en Cristo. Y vamos adelantando. Si no se cree en Cristo, si no hay fe en Cristo,
vamos a vivir una vida eterna, pero en el infierno, en el lago de azufre y fuego, como lo dice la Biblia, porque solamente hay dos finales, el cielo o el infierno, ¿verdad? La gracia de Dios es un regalo inmerecido de salvación. No hicimos nada, Cristo hizo todo y lo que nos pide es creer en Él, ¿verdad? Eso no lo entendemos porque desde niños estamos siempre con una programación, traemos un cableado de nacimiento y nos enseñan que para todo tenemos que esforzarnos, que todo tiene un precio que pagar, ¿verdad? Entonces nos cuesta entender que la salvación, un regalo tan preciado, sea gratuita, solamente por gracia, ¿verdad? Que solamente por fe seremos salvos e iremos a la Nueva Jerusalén, que más adelante leeremos, que está en Apocalipsis 21, de acuerdo a la visión de Juan, de nuestro hermano Juan. Es demasiado bueno para ser cierto. Creería el hombre, porque no solamente no es fe más todas las obras de la ley, asistir a misa, la religiosidad, asistir al culto, al estudio bíblico, a la noche de adoración, no, eso nace a partir, pero eso es un tema que hay que desarrollarlo en otro momento, ¿verdad? Pero es demasiado bueno para ser cierto. Uno no cree que solamente por la fe en Jesucristo puede ser salvo. Nuestro bendito Señor y Salvador vino lleno de gracia y verdad, nos amó, no le importó nuestra condición miserable, de extrema insolvencia, destituidos de la gloria y aún más muertos en delitos y pecados. En resumen, a quienes siendo sus enemigos, merecedores del infierno eterno, nos dio el regalo de la salvación y vida eterna para que lleguemos a disfrutar de las riquezas espirituales desde hoy y eternamente. Cuando escuchemos lo que nuestro hermano Juan nos dice en Apocalipsis 21, 3, 4. Él nos dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los hermanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ahora, oigan, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, eso me lleva a otro análisis, que debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y abra los ojos del corazón para ver las riquezas que Dios nos da, espirituales y eternas. Pequeño paréntesis: espirituales y eternas, no materiales, como se promueven algunas enseñanzas, no. Él nunca prometió darnos nada material. Si lo quiere dar y nos lo da, perfecto, pero la promesa es espiritual. Y Él nos dice que juntamente nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso lo dice un poquito más adelante en Efesios 2, 6, 7. Ahora, eso significa que por la gracia de Dios perdona, levanta al fracasado, a quien no tiene esperanza ni tiene ningún objetivo en esta vida, que ha puesto las cosas, la mirada en las cosas del mundo y ojalá que se le pierdan. Es un proceso horrible, ¿verdad? Pero porque son pasajeras, volátiles, vacías, merecedoras, que al final, que cuando la persona muere, aquí se quedan. Pero a quienes Dios perdona le ofrece riquezas espirituales imperecederas, nos capacita, nos empodera a través del Espíritu Santo para disfrutar de la gloria de Dios, para vencer la adversidad que siempre estará presente en el mundo. No es como algunos dicen: ven a Cristo y todos tus problemas desaparecen, porque Él da la paz, te protege y te da todo lo que desees, tu vida cambia completamente. Mentira, sí hay cambio, pero no es que no hayan problemas. De hecho, Jesucristo nos dijo: mientras estés en este mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Ahora tenemos la esperanza y la seguridad de ser un hijo de Dios, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, a Cristo, el Evangelio nos dice que tenemos el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Herederos de todas las riquezas en el proceso de crecimiento y transformación espiritual. Vamos entrando en la misma realidad
¿verdad? En esta tierra, pero con los ojos espirituales, una realidad que no se quitan los problemas. El que le diga que usted no va a tener problemas después de aceptar al Señor, lo está engañando completamente, ¿verdad? Porque lo que nos cambia es la perspectiva, la seguridad, la esperanza que tenemos ahora en este proceso. Vemos todo con ojos espirituales que nos dan paz, confianza, gozo, seguridad ante la adversidad, porque el Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió enviar está hoy ya en nosotros, dándonos sabiduría que viene de Él, guía que viene de Él, para ser cada día más fuertes, y las cosas que antes nos encantaban, nos satisfacían, en el proceso ya no es atractivo, ¿verdad? Nos enfocamos en lo que realmente vale en esta vida, que es todo aquello que usted no puede comprar con dinero. Esta es la abundancia de riquezas espirituales que la gracia de Dios nos da desde ahora y para siempre. Ahora, a través de Cristo, Dios nos mostró su voluntad. Él nos quiere salvar a quienes somos sus enemigos, o éramos, por no sé en mi caso, su enemigo. Es claro que por más esfuerzo que haga el ser humano, que se obligue, se sacrifique, se entregue, haga todas las obras posibles, que quiera cumplir la ley de Moisés, que, ¿verdad? Ningún ser humano puede ser salvo, ¿verdad? Porque somos idólatras, enemigos de Dios, egoístas, codiciadores, malos, como lo dice Pablo en Romanos 1, 22, 25, que aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, las aves, los cuadrúpedos y los reptiles, y por eso Dios los entregó a los malos deseos en sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador, que es bendito y para siempre. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Por no tomar en cuenta más adelante, dice Pablo, y lo parafraseo, nos entregó a la maldad, a la avaricia, a la depravación, envidia, y de ahí nacen la envidia, los homicidios, insolentes, todo esto que vemos hoy día, que nos parece que la maldad cada día va para arriba y más fuerte. Claro, es por un corazón de pecador que no se arrepiente y no cree en Jesucristo, porque no tiene el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos totalmente expuestos a caer en toda esa fila de lista de cosas que nos dice Pablo. Entonces, insensibles, despiadados, bueno, un montón, algo más, bueno, eso es una realidad. A esto le podríamos llamar una tomografía espiritual del ser humano, un diagnóstico de una realidad perdida, nuestra realidad, enemigos de Dios, pero Él nos regala la salvación por creer en Jesucristo. Porque Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 14 al 17, nos dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para el que cree en Él. Todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Más claro no canta un gallo. Crees en Jesús, tenés la salvación. No crees, estás condenado a una vida en el infierno. Sin palabras, solo por gracia, misericordia, por la obra de Dios, en Jesucristo, Dios hecho hombre, para que vino a pagar nuestros pecados, y solo por gracia nos ha regalado esto inmerecidamente, ¿verdad? Que por fe podemos tener nosotros, que es la salvación y vida eterna. No hay otra opción, la salvación solo en Cristo, y solo por fe, y solo por gracia, ¿verdad? Ahora, tenemos dos destinos distintos, no hay intermedio, ¿verdad? Eso es lo que definitivamente nos queda: vivir eternamente en la Nueva Jerusalén con Dios, o bien
o bien vivir eternamente frente al trono de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a vivir? Si tenemos fe y recibimos la salvación del Señor, donde nos dice Juan, ahora sí, en su visión en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nuevas, porque el cielo primero y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, preparada y reparada como una novia vestida para su prometido, ¿verdad? Y ahí él nos dice, del trono salió una voz que nos decía, aquí está el santuario de Dios, él habitará entre los seres humanos, y ya no habrá muerte ni llanto y tampoco dolor, porque las primeras cosas han dejado de pasar. El vencedor, el que salga vencedor, hará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, también Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, que practican magias, idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y ahí es punto final, no hay retorno, ¿verdad? Entonces nos lleva esto al tercer punto, a ser obediente a Dios que nos amó y nos dejó una gran comisión, que es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Evangelizar, glorificar, hacer discípulos, ese es nuestro compromiso y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? No seamos egoístas, ya porque yo estoy salvo, ¿qué me importa a nosotros? No, en cada persona que amemos, en todo ser querido, tenemos que ir a evangelizarlo, a llevarle este mensaje. Es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Porque dice que en Efesios 11:12 podemos ver que en Cristo fuimos también hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, como lo dice con toda propiedad Pablo en la carta de los Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero de los que no son judíos. Oiga, la salvación ya no es aquello que solamente el pueblo hebreo o los judíos serán el pueblo de Dios. Con la llegada de Jesucristo, Dios abre la posibilidad de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo, para todos, no solamente para una parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué no evangelizamos? Muchas veces tenemos miedo al rechazo, es la mayoría de veces, pues que no todos somos vendedores, ¿verdad? Nos da temor a que nos discriminen, poner en riesgo una amistad porque no le gusta que le hablemos de esto. Entonces, y téngalo por seguro que también te aparecen los amigos y hasta familiares, entonces eso nos vuelve inseguros, ¿verdad? Pero si vemos lo que hacemos con el amor genuino que Dios nos tiene, eso nos debe quitar ese temor y más bien nos debe ser orgullosos de tener en nuestras manos el mensaje de salvación que tenemos que llevar. Pero también hay un segundo término, una segunda situación. Nosotros no evangelizamos porque queremos también hacer la conversión. Queremos que la gente nos diga, sí, yo quiero de eso, démelo, yo quiero ser cristiano. Puede suceder, pero realmente no está en nosotros el poder de la conversión. Nuestra labor es dar el Evangelio. La conversión la provoca el Espíritu Santo. Él es el único que puede provocarlo. Nosotros, por más que luchemos con una persona estar de necio y llamándolo como un vendedor de libros o de ollas rinabuelo o lo que sea, disculpen ahí comercial, no podemos lograrlo. Entonces, nos ha hecho por gracia herederos de riquezas espirituales desde ahora y hasta la eternidad. Pedro es muy claro en 2 de Pedro 2:9, pero ahora ustedes son nación escogida, sacerdote regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Y para qué hizo todo eso? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
hay un propósito del Señor que tenemos que cumplirlo, o sea, que deberíamos cumplirlo, que es proclamar las obras maravillosas. Entonces esto nos lleva a que debemos ser evangelistas. Eso no es un ministerio para unos cuantos. Gratitud, glorificarle a Dios, hacer discípulos, ¿verdad? Evangelizar sencillo a las personas para que comprendan el regalo inmerecido que Dios nos da, de una situación de enemigo pasar a ser hijo del creador de todas las cosas, el único Dios verdadero. Nuestra misión no es forzar la conversión, como les digo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, a mí no me gusta cuando se llaman a las personas en una obra evangelística y se dice: pasen adelante los que quieren recibir al Señor y repitan conmigo la oración. No, el tema no es repetir, el tema es de corazón querer. Incluso prefiero que se queden en sus lugares y que nadie los vea y que no les dé vergüenza, porque es el Espíritu Santo a partir de ahí que empieza a hacer la obra de conversión. No debemos pretender mostrar el Evangelio y que nosotros tenemos poder para convertir, ¿verdad? Cito textualmente un artículo que conseguí en la coalición por el Evangelio que nos dice ¿qué creemos sobre el Espíritu Santo? Y me gustó mucho porque dice: sobre todo el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, su papel principal en nosotros, el templo de Dios en el cual habita, es ministrar para dirigir nuestra atención a la persona de Cristo y para despertar en nosotros afecto y devoción al Salvador. Eso me lleva a otro subpunto, que es: debemos honrar al Padre, seguir sus pretextos, mandamientos y la gran comisión que nos dejó Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en gratitud debemos alabar siempre al Señor, honrar a Dios en todo lo que hagamos. No solo en la iglesia, debemos comprometernos y tomar decisiones basadas en principios éticos de la Biblia, ¿sí? Que aunque nos acusen de hacer mal, los incrédulos, mostrar siempre una conducta ejemplar, nos dice Pedro en 1 Pedro 2:12. Debemos ejercer nuestro sacerdocio, demostrar nuestro comportamiento en el trabajo, en la familia, amigos, comunidad, que somos hijos de Dios. No es ser religiosos, porque la religiosidad no salva. Más bien podemos estar peor que la conducta farisíaca, muy alejados de Dios, aunque crean estar muy cerca con sus leyes. La obra de Dios es el Espíritu Santo, la vemos en Efesios 1:13-14 para ir terminando. En él ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces somos salvos por creer en Jesús, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Salvos además con el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad? Perfeccionándonos hasta el día del Señor, como dice Filipenses 1:5-6, que dice: porque han participado en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, eso es todo un proceso. Tenemos el Espíritu Santo para dirigir nuestra atención a Cristo, para ayudarnos en la evangelización, para santificarnos en el proceso, para inspirarnos en pensamientos. Entonces, recapitulando y para ir cerrando, el plan de salvación de Dios es por gracia. Nos redime por medio de Jesucristo. Debemos comprometernos a evangelizar, glorificar a Dios, a ser discípulos en la obra salvadora, y la obra salvadora es de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros para guiarnos en este mundo. Recordemos que el plan de salvación es solo por fe, solo por la gracia de Dios y solamente por el amor que también Dios nos tiene. Ha sido un gusto, hermanos, y espero que esto haya servido para recapacitar un poco de este tema tan fascinante, que apenas pudimos ver un pedacito, pero aquí la idea es que ustedes puedan tomar conciencia y evangelizar, a trabajar por el Señor, pues.